El práctico está con sendos videos, tanto para agua en el suelo como infiltración. Tienen ustedes los archivos con la parte conceptual y con los datos, o sea que el archivo de datos lo van a, yo después les muestro, lo van a abrir y van a, en función de lo que está escrito y explicado en el video, van a desarrollarlo, ¿no? Cuando terminemos esta parte introductoria, los voy a dividir del grupo del 1 al 10. Por lo tanto, ustedes después, todos los que están ahora en el entorno, perdón, en el aula, Zoom, se colocan en cada uno de esos grupos, los que ya tienen. Entonces, de esa forma, vamos a tratar de trabajar en grupo. Yo no lo hice nunca, pero vamos a probar, a ver qué resulta. Así de esa forma tenemos yo puedo vincularme con cada grupo y ver los problemas que tiene. Entonces, en la hora y media que quedaría, vamos a desarrollarlo. Antes que termine, antes de las 14, a las 13:50, está el coloquio. Bueno, entonces vuelvo otra vez a compartir pantalla y presento lo que es el tema agua en el suelo de infiltración. Profe, una pregunta antes de Sí, arrancar. Ahí estuve viendo que los trabajos que mostraba usted estaban en Word. ¿Podrá resolver directamente en Excel y entregar un Excel o lo hacemos en el Excel y después lo pasamos formato Word y después lo entregamos? después lo explicamos cuando hagamos Dale, gracias. el práctico. Bien. Bien, cuando nosotros hablamos de agua en el suelo, por lo general mencionamos la retención de agua. También hablamos de matriz. La matriz sería justamente esos, eh, esas partículas, que también podrían ser agregados, con espacios vacíos. Entonces, como nos interesa el agua puede ser absorbida a las partículas. Esta es un agua también conocida como agua pelicular. Esta agua pelicular no está disponible para los cultivos y la forma de obtenerla sería llevando a la estufa. Entonces, evaporándola, en una palabra. ¿Mm? Es un agua que rodea por una cuestión iónica a las partículas, entonces las partículas que tienen carga, los coloides, pueden permitir esa absorción. Y después hay otra fracción del agua de retención, que es el agua capilar, y esa es la que nos interesa, a partir de los poros, ¿no es cierto?, capilares. Esta agua es la que específicamente, la de capilar, la que aprovechan las raíces, y para asociarla con los colores es el agua verde. Bueno, entonces, ¿qué va a pasar, no es cierto? Cuando el agua ingresa al suelo, ocurre un movimiento. El movimiento, digamos, cuando tenemos poros de mayor tamaño, o sea, cuando el suelo tiene macroporos, ya sea por textura o por una condición estructural, ¿no es cierto? Alguna vía producida por raíces o por la fauna edáfica, el agua va a ingresar allí por mayor velocidad. Y el movimiento en poros de tamaño ocurre más lentamente. Entonces, después también tiene que ver el potencial. Los poros más pequeños tienen un potencial, ¿no es cierto?, muy bajo, y los poros de mayor tamaño tienen un potencial más alto. Entonces, cuando el agua ingresa y va llenando los poros de mayor tamaño, automáticamente, ¿no es cierto?, genera una diferencia de potencial que hace que el agua se mueva a los microporos, por esa muy bajo potencial que tiene en los poros pequeños. Sobre todo cuando están secos, cuando están húmedos empieza a aumentar. Después, con respecto a si los poros son capilares, agua de retención, o son poros gravitacionales, agua gravífica, hay un diámetro
que la bibliografía establece en función de 30 micrómetros. Fíjese que es diámetro. Las partículas de suelo que están dentro de ese tamaño estaría dentro del limo medio, porque el limo grueso llega hasta 50 micrómetros. Entonces, los poros mayores, ya la fuerza de gravedad haría que se muevan, o sea, como que se vacían, mientras que poros menores permite actuar las fuerzas capilares. También tenemos que la infiltración es un proceso que puede ser unidimensional o bidimensional. Aquí en este caso, por ejemplo, tenemos un surco que está ingresando el agua, entonces es un proceso bidimensional. Eh, cuando ocurre que se está empezando a infiltrar, ¿no es cierto? Fíjese que de T1 a T2, los poros capilares, donde está actuando φm, que este es el símbolo, Φ es el símbolo de potencial, y el M de mátrico, potencial mátrico. Ya vamos a ver un poco más en detalle eso. El potencial mátrico, que es el que actúa en los poros capilares, tiene influencia. Y después, cuando uno ve que aquí tiene perdón, estoy tratando de sacar esto para no molestar. De aquí, de T3 a T4, fíjense que si esto estaría representando eh, en estos tiempos, son igual tiempo, pero con diferencia de recorrido. Entonces, en profundidad recorre más distancia, a igual tiempo es porque actúan los poros más grandes, que son los poros gravitacionales. Y en ese caso predomina el gradiente, el potencial gravitacional. El potencial gravitacional, ya vamos a ver, está específicamente aclarado cuando se hace el práctico, actúa siempre, pero hay que utilizar un plano de referencia. Bueno, entonces aquí lo que se ven son como distintas texturas, la textura arena o arenosa, franca, aquí sería franca más materia orgánica y aquí arcillosa, ¿no es cierto? Son las 4 texturas que podemos representar. ¿Qué ocurre? La siguiente diapositiva, vamos a ver qué pasa cuando se agrega agua. Y vean que en la cubeta de abajo, rápidamente, a ver que lo paso, se ocupa los poros y cuando uno tiene arena, ocurre percolación. Entonces, la arena con la infiltración es muy raro que se quede saturada, excepto que haya una capa impermeable, ¿no? O que el fondo esté cerrado. Ahí sí se satura, pero si el fondo está abierto, los poros grandes que tiene la arena hacen que el agua percole. Entonces, es muy raro que quede saturada. Tiene muy pocos microporos. Entonces, los microporos, en la medida que el agua va eh, atravesando, se completan, ¿no? Por diferencia de potencial. Los poros más pequeños tienen menor potencial. Entonces, hay una tendencia a moverse hacia los poros, a los microporos, pero predominan los macroporos. En un suelo franco, si se aplica agua, ustedes vean, este frente de humedecimiento es más homogéneo. Va ocurriendo así, no hay una percolación casi instantánea. En una condición con materia orgánica, bueno, la materia orgánica lo que va a generar también es una característica parecida a la anterior, y cuando se hace la arcilla, bueno, es mucho más lento el movimiento, fundamentalmente por el tamaño de poros. Entonces, ya hablando del potencial, tenemos que es una medida del estado de energía del agua, es el trabajo que las plantas deben realizar para extraer agua. Esto muchas veces le pedimos la definición, la dan así, está bien, es un trabajo, porque esto es el potencial total, ¿no es cierto? No es uno de los potenciales en particular, sino el potencial en general. El potencial de agua es la suma de diferentes potenciales. Las unidades
en megapascal. El pascal es una unidad es el newton, que es una unidad de fuerza por superficie, ¿cierto? Newton metro cuadrado. Cuando se utiliza megapascal es cuando yo tengo una unidad muy pequeña, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Supongamos 1.000.000 de pascales. Entonces digo, un megapascal representa 10 a la 6 pascales. Entonces, un megapascal representaría 1.000.000 de pascales. Entonces, hablar de 1.000.000 no es apropiado, no es práctico, y sí, porque está sobre una unidad que es el metro cuadrado, ¿no? Entonces, hay que poner muchos newtons, por así decirlo, en un metro cuadrado. Y megapascal es una unidad más apropiada. Lo mismo vamos a ver cuando se vea hidráulica de tuberías, es la misma unidad. Después pueden ser bares, atmósfera o metro. Entonces, en función de cómo, si fuera como una unidad de trabajo, el trabajo también es fuerza por distancia, cuando lo dividimos en función, para que sea pascal, es cuando está dividido por el peso específico. Después, si lo digo por volumen, también nos va a dar metros. El potencial puede ser negativo. En ese caso, estamos hablando que es una presión por debajo de la atmosférica, o también se conoce como succión. Los valores de potencial por debajo de la atmosférica o negativo, cuando se lo utiliza como tensión, quedan valores positivos, ¿no? Pero la palabra tensión está representando a un potencial negativo. Y se mueve siempre de mayor a menor. Entonces, ¿qué potenciales de agua tenemos? En suelos no saturados, el gravitacional y el mátrico. Cuando interviene el, el cultivo, tenemos el potencial osmótico. El potencial gravitacional depende del plano de referencia, el potencial mátrico es siempre negativo y el osmótico es siempre negativo. El potencial osmótico depende de la salinidad del agua, de la solución. Como los solutos están en la solución, en la medida que tenga mayor salinidad, más bajo es el potencial osmótico, y cuando veamos el práctico de calidad de agua, quiere decir que el trabajo que lleva a las plantas es mayor aún, tiene que hacer mayor trabajo. Y el potencial mátrico cuando está el suelo seco, también tiene que hacer un mayor trabajo. Bien, una forma de asociar el agua en el suelo y el contenido hídrico es la curva de retención. Entonces, en ordenadas tenemos el contenido hídrico, que puede ser gravimétrico o volumétrico, y en el eje de las X, las abscisas, tenemos el potencial. Esta es la forma de representarlo aquí, por ejemplo, sería con valores positivos. Si fuera negativo estaría del otro lado de la curva. Esta es una curva hipotética, no estaría representando un suelo particular, ya vamos a ver en el caso de distintos tipos de suelo, y podemos tener dentro de esa curva valores característicos. Dos de ellos son capacidad de campo y marchitez permanente. Capacidad de campo representa, eso también está escrito, representa el contenido hídrico en el suelo luego de que se aplica una cantidad abundante de agua y hay un drenaje libre, es decir, que no hay un impedimento para que drene. Entonces, está todo el agua de retención. Eso es capacidad de campo. Va a ser mayor cuando más cerca, más la textura más fina, y va a ser menor cuando la textura más gruesa. Por ejemplo, si tenemos capacidad de campo 12% volumétrico, estamos claramente refiriéndonos a un suelo arenoso, como vimos antes, ¿no? No retiene casi agua. Cuando estamos cercanos al 30 o 35, estamos en un suelo franco limoso, y cuando estamos cerca de 40, en un suelo arcilloso. Y el valor de PMP sí es un valor estándar, único, que se considera el contenido hídrico a 1500 bares o 15 megapascal, o 1500 kilopascal, mejor dicho, 1,5 o 1500 kilopascal.
es el valor límite por debajo del cual las plantas ya no podrían extraer agua. Ese valor de potencial, generalmente cuando está tan bajo, es todo potencial mátrico y depende exclusivamente de la textura. De capacidad de campo depende de la textura, fundamentalmente también, y el potencial, el PMP, es mucho más dependiente de la textura. Nosotros hemos encontrado a nivel de valores de extracción, por ejemplo, el potencial de PMP mátrico y el contenido hídrico asociado, en laboratorio es 1, y cuando lo medimos a campo, es decir, cuando medimos agua en el suelo, por allí en condiciones de suelo de cultivos en secano, y en un periodo donde no hay lluvias, hemos encontrado valores de contenido hídrico por debajo de lo que el laboratorio permitiría, esos menos 1500 kilopascal. Sobre todo en los horizontes superficial, donde hay mucha densidad de raíces. Ya por debajo de los 10 centímetros, eso ya no se cumple. Bueno, ¿cómo se obtiene esta curva? En laboratorio. Entonces tenemos distinto instrumental. Esta es una mesa de tensión y estas son ollas de presión. Aquí tenemos ollas más reforzadas porque se utilizan tensiones más altas o potenciales más bajos. Aquí estamos hablando de 1500 kilopascal, o sea que estamos hablando 15 atmósferas. Imagínense, 15 atmósferas de presión es muchísimo, entonces tiene que ser algo que resista. Y aquí la mesa de succión es hasta el metro. Entonces, de aquí hasta aquí hay aproximadamente 1 metro. Después, tensiones o potenciales por debajo del metro, vamos a las ollas. Estas curvas de retención ya están explicadas. Antes teníamos el gráfico a la derecha, el eje de las X. Ahora lo tenemos hacia la izquierda representando valores negativos. Y entonces lo que nos representa estas curvas son valores de curva de retención para suelo arcilloso, franco y arenoso. ¿Qué nos está diciendo este valor de límite 10 kilopascal? Bueno, ese poro, diámetro de poro de 30 micrómetros, cuando lo llevamos utilizamos la ecuación de capilaridad, nos da una altura equivalente a menos 10 kilopascal, o sea, prácticamente 1 metro. En algunos casos se utilizan 6 kilopascal, entre 6 y 10 es lo que la bibliografía considera. Lo que nos está diciendo es que los suelos arcillosos tienen mucha más capacidad de retención de agua, pero hay una parte, ¿no es cierto?, que, por ejemplo, entre menos 10 y menos 1500 estaría un poco el límite de agua disponible. Y el suelo arenoso tiene mucha cantidad de agua en su fase que es macroporos, muy poca agua disponible entre microporos, por la baja cantidad de microporos. Y el agua disponible en un suelo franco-limoso o franco, bueno, si bien tiene menos contenido para cada uno de los potenciales que el suelo arcilloso, cuando vemos la diferencia entre este valor y este, es un poco bastante parecida entre este valor y este. Otra cuestión aquí a decir, bueno, cuando está el contenido hídrico, fíjese que acá es volumétrico, gravimétrico, y hay que multiplicarlo por los valores de densidad relativa para llevarlo a contenido hídrico volumétrico. La infiltración, que surge del ciclo hidrológico, entonces, es decir, es el paso de agua a través de la superficie del suelo, así se define. Bueno, aquí tenemos la matriz del suelo, donde lo que se ve serían partículas agregados que tienen distintos colores. Ya van a ver que estos que son de color más amarillo, más anaranjado, después van a quedar sin
posibilidad de que no existe, como estos son agregados del suelo, algunos agregados van a poder, tienen capilaridad en su interior y otros que no lo tienen. Entonces, el proceso de entrada de agua tenemos, aquí estaría representando tamaños, 30 micrómetros. Fíjense que el valor de tensión en kilopascal, estaría hablando de 10 kilopascal, que es lo que veíamos antes, ¿no? 100 centímetros. Cuando se habla de un poquito menos, de 6 kilopascal, el diámetro poro está entre 20 y 30. En la medida que tenemos poros más pequeños, tenemos microporos, entonces la diferencia entre micro y macro sería estos 30 micrómetros, y ya después podemos tener poros de mayor tamaño o agregados. Entonces el agua se mueve por los tamaños de mayor. Aquí tenemos colores. Si medimos la siguiente, vemos como algunos agregados que tienen microporos todavía no se han humedecido y ya el agua se movió por todos los macroporos. Y al finalizar el proceso, fíjense acá habla de 6 minutos, todos los espacios de mayor tamaño y los agregados que tenían microporos se han humedecido y quedan algunos agregados que no se humedecieron, producto posiblemente de que no tengan microporos, o sea, son fracciones más sólidas. Una cosa importante es hablar de los factores que afectan la infiltración. Se dividen en los que están relacionados al fluido y al suelo, o a la fracción más sólida. Con respecto al fluido tenemos la viscosidad que influye, la temperatura, la intensidad de lluvia, la posibilidad de que haya partículas en suspensión y sales. Entonces, en el caso de si habría, ¿no es cierto?, condiciones para que la temperatura sea mayor, ¿qué va a ocurrir con la viscosidad? ¿No es cierto? A mayor temperatura, la viscosidad es una de las propiedades del fluido y tiene dependencia directa con la temperatura. Un fluido a mayor temperatura tiene menor viscosidad. A menor temperatura tendría mayor viscosidad. Entonces, eso podría estar influenciando el movimiento del agua. La intensidad, está más claro que cuando tengo alta intensidad, es probable que ocurra mayor escorrentía antes que la infiltración. Ya vamos a ver por qué. Tiene que ver con la velocidad de infiltración. Si hay partículas en suspensión, pueden ocluir o tapar parte de los microporos, y entonces, o que están en contacto con la superficie del suelo, y entonces disminuye la infiltración. Y las sales, en general, generan una condición de floculación que favorece la infiltración. Y después, ya relacionado con el suelo, tenemos textura. Entonces, los suelos de mayor textura, o sea, suelos mayor textura. En el caso de texturas gruesas, tenemos mejor infiltración que los suelos de textura muy fina. La estructura, bueno, si tenemos bien estructurado el suelo con macroporos, va a favorecer la infiltración, en tanto que suelos compactados van a disminuir la infiltración. El contenido inicial de agua es muy importante. En la medida que aumenta el contenido inicial, la infiltración disminuye. Suelos más húmedos, cuando llueve, o sea, lluvias continuas, las lluvias posteriores disminuyen la infiltración en relación a las lluvias que se encuentran en suelo seco. Las costras generan problemas también de infiltración, disminuyéndola. Las grietas favorecen la infiltración. El suelo, que genera cobertura, aumenta la infiltración. ¿Por qué? Porque detiene el agua, tiene más tiempo de contacto y a su vez las raíces mejoran las condiciones estructurales y favorecen la infiltración. Haber mayor pendiente disminuye la infiltración, y la profundidad del perfil tiene que ver con que, bueno, en la medida que hay mayor espesor sin ningún tipo de limitante, la infiltración es mayor también.
Cuando se encuentra con una limitante, como puede ser un horizonte textural, ahí disminuye la infiltración. Esta es la curva de infiltración acumulada. Entonces, en función del tiempo, tenemos mayor infiltración cuando el suelo tiene arena y tiene menor infiltración un suelo franco limoso, y si tuviésemos aquí un arcilloso, menor todavía. Bueno, las distintas definiciones para infiltración. Ahí lo que vemos es la infiltración acumulada, cantidad de agua acumulada por unidad de superficie, durante el tiempo que lleve la lluvia, ¿no es cierto? La infiltración acumulada se mide en centímetros. Por eso, cantidad por unidad de superficie, porque como es unidad de longitud estos centímetros, es un volumen en una superficie. Da una longitud, que en este caso es centímetro o milímetro. Esa es la sigla. Ya la velocidad es una tasa, así quiere decir que es lo mismo que la anterior, pero por unidad de tiempo. Entonces aparece la unidad de tiempo incluida, y la sigla es BI. Y después tenemos la velocidad de infiltración promedio, que es a lo largo de todo la duración de la infiltración, y la básica, que es cuando se estabiliza en un determinado momento. Ahí entonces se alcanza la infiltración básica. Cuando se alcanzó la infiltración básica, ahí todos los poros están cubiertos con agua, o sea, ocupados con agua, y en esa condición es parecido a lo que es la conductividad hidráulica, saturada. Por supuesto que esa infiltración básica es mientras hay lluvia o mientras hay riego. Pasó la lluvia, pasó el riego, y seguramente va a disminuir, y los poros va a mantener ese valor, ¿no es cierto? Va a percolar. O sea que la infiltración ocurre mientras ingresa agua. Dejó de ingresar agua, ya ese fenómeno pasa a ser redistribución. Entonces, lo mismo, ¿no es cierto? Curva de infiltración acumulada, curva de velocidad de infiltración, una infiltración promedio, que es constante a lo largo de todo, y la infiltración básica, que es esta acá en negro. Son las 4 curvas que antes mencionábamos. Infiltración acumulada siempre creciente, siempre tiene un valor que aumenta con el tiempo. Si no, no puede ser cero en un punto, porque si no acá la infiltración básica también debería ser cero. Si acá sería constante, la infiltración acumulada quiere decir que no infiltra más, la infiltración básica debería ser cero. Y como vemos tiene valor, puede ser más alto o más bajo, depende de la textura del suelo. Aquí vemos lo mismo de otra forma. Aquí vemos distintas en función del manejo, por eso tiene que ver para igual textura la estructura. Labranza 0, 0 sobre desmonte, T2, y entonces la que tiene T1, que es labranza 0 de 2 años, estaría mejor, y, perdón, estaría con algún problema porque recién está en 2 años, y sobre desmonte, T2, aquí, es la que tiene la mejor condición. Inicial al menos con condición inicial. Esta que tiene aquí, que es T5, que es labranza 0 sobre convencional, tiene más baja, y la infiltración básica puede ser un poquito mayor que el resto. La infiltración básica mayor que el resto, pero cuando ese valor, la infiltración básica, tiene una determinada importancia cuando se ve el conjunto, los valores iniciales, a igual contenido hídrico inicial. Bueno, fíjense que esta, que es la que tiene sobremonte, tiene muy altos valores, ¿no? Y es un poco la que después predomina, la que tiene mayor impacto. Para un suelo arenoso tiene mayor velocidad de infiltración que un suelo franco, que un suelo selloso. Estos son los valores. Fíjense que para un suelo arcillo limoso estamos a hablar de 4 a 7, y un franco
de 10 a 15 milímetros por hora. Los distintos métodos, simuladores de lluvia, infiltrómetros y surcos. Esto es un simulador de lluvia, aquí entonces se aplica el agua, y entonces se tiene controlada el agua aplicada y la escorrentía. Entonces, al principio va a infiltrar y después de un cierto tiempo va a escurrir. Entonces ahí se mide la infiltración. La más común es el método del anillo. Nosotros lo vamos a hacer, este método, a campo, el día que tengamos las clases presenciales. También hay un video de cómo se realiza. En general, lo que se hace para no perder más tiempo y ir al práctico es llenar primero el anillo externo, que da las condiciones de movimiento unidimensional. Y después se aplica el agua en el anillo interior y se mide. Se puede medir con altura variable o con la altura constante. Lo más común es la altura variable porque la altura constante implica tener un depósito con un flotante que mantenga siempre la cantidad de agua al mismo nivel. En surco no es unidireccional, sino que es bidimensional. Se tiene que considerar longitud y perímetro mojado, se mide caudal de entrada y salida, y se mide el tiempo y se ve entonces la velocidad de infiltración. Aquí es importante esta para aplicar, porque básicamente lo que permite es decir, por ejemplo, aquí hay una curva de velocidad de infiltración. Y en este punto puede ser, por ejemplo, la tasa de aplicación de un sistema de aspersión. Entonces, en este momento, si nosotros aplicamos por encima de la velocidad de infiltración básica, va a haber escorrentía. Toda esta parte puede ser potencial de escorrentía dependiendo mucho de la pendiente. Si hay pendiente, seguramente va a haber escorrentía. Si no hay pendientes y acumulación en superficie. Si no fuera la tasa de aplicación de un aspersor y fuera la intensidad de una lluvia, esto muchas veces yo les pregunto, bueno, representame una lluvia de intensidad constante con respecto a la velocidad de infiltración y en qué lugar hay infiltración y en qué lugar hay escorrentía. Bueno, en este punto donde se intersecta hay infiltración, todo acá. Ahora, de aquí, o sea, antes de eso, todo lo que llueve infiltra. De este punto en adelante, parte de lo que llueve infiltra y parte puede tener escorrentía. Por eso es escorrentía potencial. Ya les digo, en función de cómo es la pendiente, puede acumularse en el suelo, si la pendiente es muy plana y si hay suficiente rugosidad, y después de ahí infiltrar, o bien si tenemos pendiente o suelo en condición desnuda, va a escurrir. Con respecto a los métodos, tenemos el método gravimétrico, conocido como método patrón, que mide la masa de agua y después se lo divide, se hace. ¿Cuál es este método? Se colecta la muestra a campo, se mantiene, eso está bien explicado, se mantiene las condiciones para que no pierda agua en el traslado. Es una muestra disturbada. Luego se lleva al laboratorio, se pesa en húmedo con una determinada tara, se lo lleva a una estufa a 105 grados durante 24 horas, se lo saca de la estufa, se lo deja en un lugar, en un recipiente para lograr bajar la temperatura, se pone a una temperatura ambiente, se lo vuelve a pesar. La diferencia entre peso húmedo y peso seco es la cantidad de agua. Se lo divide por peso seco y eso es contenido hídrico gravimétrico. Bueno, cuando no tenemos el método de referencia gravimétrico, tiene la característica de que necesita, es una muestra perturbada y cuando uno puede volver al mismo sitio, pero ya el lugar donde se sacó la muestra ya se extrajo, entonces va siempre a haber una diferencia. Y a su vez tiene todo el proceso de llevarlo a la estufa,
esperar 24 horas, volver a pesar. La sonda de neutrones es un método que mide también el contenido hídrico, es a campo, y fíjese que tiene estas ventajas, ¿no es cierto? Puedes medirse muchas veces, el dato que se obtiene, una vez que está calibrada la sonda, es más rápido que el anterior, y la desventaja es que es elevado costo y utiliza alimentos radioactivos. Esto es una desventaja importante. Entonces, se emiten neutrones, se atenúan, esos neutrones lo atenúa el hidrógeno, se contabiliza entonces cuántos emitió neutrones rápidos, neutrones lentos, y por una calibración nos da el contenido hídrico en el suelo. Bloques de resistencia también miden algo parecido a cómo se va disolviendo. Si cuando eran de yeso se medían y generaba una conductividad, ese exceso de conductividad entonces se relacionaba con el contenido hídrico, y ahora lo que se pasa también es un contenido, una corriente eléctrica, y esos bloques miden una resistividad, un cambio de resistencia. Y otro principio que es la constante dieléctrica, ¿no? La constante dieléctrica es una propiedad que tienen los elementos. Entonces, por ejemplo, la del agua es 80, la del suelo es más baja, de 3 a 6, y la del aire es 1. En base a eso se mide el TDR, que es en función del tiempo, y el FR, que es en función de la frecuencia. Ahí sería un TDR con estas astas, y la frecuencia, que es la sonda de capacitancia. Esto lo vamos también a ver, vamos a explicarlo con mayor detalle cuando veamos a campo, la prueba a campo. Y después, para terminar, un método indirecto sería el tensiómetro, que mide potencial de agua en el suelo. Este es un tensiómetro de cápsula porosa con un vacuómetro, es decir, que es un manómetro que mide tensiones por debajo de la mide tensión, es decir, por debajo de la presión atmosférica, presión manométrica por debajo de la presión atmosférica. Y vamos a ver, por ejemplo, a campo también instalado y sin instalar. Cuando empieza a funcionar, empieza a registrar un dato, perdón, y cuando está a 80 ya estaría, por ejemplo, en el valor máximo que puede medir el potencial mátrix.